aférrate a la virtud de ver al otro como a ti mismo, porque todos somos migrantes. Investigar para transformar. Estudiar las migraciones desde un enfoque de derechos, situando al centro la humanidad. El programa Migrantes, desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones y desde la Red de Universidades de Chile, el doctor Marcos Andrade presentan Migración Conciencia. Un saludo a todas y todos. Tenemos el agrado de contar con nosotros con la investigadora Fernanda Stang, quien es doctora en estudios sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, e investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud CISJU de la Universidad Católica Silva Enríquez en Chile, en la línea de migraciones. La profesora Stang es autora de varios artículos científicos y dirige varios proyectos de investigación en temas migratorios. Y ahora nos gustaría que nos pudiera contar en qué está desarrollando su línea de investigación. Bueno, buenas tardes, Marcos, buenas tardes a todas y todos, un gusto, agradezco la invitación, es un gusto, ¿no?, estar en este espacio, ¿no?, de este interesante espacio que reúne las realidades de reflexiones migratorias de dos países del Cono Sur. Me parece interesante el ejercicio, ¿no?, poner a dialogar nuestras realidades migratorias, porque además creo que es un esfuerzo al que hay que apuntar, ¿no?, con mucho énfasis, esto de pensar los procesos migratorios a escala, bueno, global, pero y también regional, ¿no?, que eso nos permite entender de maneras diferentes los procesos que estamos viviendo dentro de nuestros países, ¿no? Una comprensión más amplia respecto de estos procesos, ¿no?, y salirnos del nacionalismo metodológico, que es una necesidad importante de los estudios migratorios. Bueno, te cuento un poco en lo que estoy actualmente, ¿sí? Desde 2019 estoy trabajando en un proyecto Fondesit, un proyecto de investigación postdoctoral, y estoy, gracias a este proyecto y a esos fondos, incursionando en un tema bueno, que tenía muchas ganas de explorar, que es el de las luchas migrantes, ¿no? Y creo que, bueno, que también es un espacio que ha cobrado fuerza en los estudios migratorios latinoamericanos, ¿no?, en el último tiempo, y también de la mano de como replanteos de las ciencias sociales respecto de, ¿no?, mirar un poco más desde el lado de la agencia. Entonces el proyecto se ocupa de la participación de migrantes en organizaciones sociales, y son migrantes en condiciones de precariedad, ¿no? Esto es, bueno, es como el perfil del tipo de migrantes con el que estoy trabajando. Eso tiene, bueno, se operacionaliza básicamente en el tipo de trabajo que tienen, trabajos precarios, o bien son migrantes desocupados y que también habitan en condiciones de precariedad, ¿no? Y eso es, bueno, tiene características específicas en los contextos en los que estoy trabajando, que son 3 comunas de Chile: Santiago Centro, la comuna de Quilicura, también en la región metropolitana, y Antofagasta en el norte del país, en la zona minera chilena, ¿no? Y que, bueno, que fueron escogidos porque son, en primer lugar, Santiago y Antofagasta, las comunas que más población migrante tienen en el país. Antofagasta, además, la característica de una presencia importante de población migrante viviendo en campamentos o asentamientos informales, y Quilicura, bueno, en particular por la importante presencia de población haitiana, es la comuna que más población haitiana tiene de todas en el país, y además también para poder explorar la realidad de la migración en campamentos en la región metropolitana. Entonces lo que estoy tratando de ver, estoy entrevistando, haciendo relatos de vida con migrantes, como decía, en situación de precariedad en estas comunas, tanto migrantes que participan de organizaciones sociales como aquellos que no lo hacen, ¿no? Para entender, bueno, qué cosas están detrás de estos procesos, que hace que en las mismas condiciones, ¿no?, unos decidan organizarse para demandar algún derecho, algún beneficio a un Estado que en teoría, ¿no?, no es el propio. Digo en teoría porque obviamente no estoy
de acuerdo con esa apreciación, pero es así como se lo vive, ¿no? Como lo concibe el pensamiento de Estado, pero también como la mayor parte de los migrantes lo viven, incluso aquellos que se organizan, ¿no? Y qué hace que unos se organicen y que otros no. Así que he estado trabajando en eso. Ha sido un contexto además muy excepcional el del trabajo de campo, ¿no? Porque partió en 2019, así que la primera parte del trabajo de campo fue en pleno estallido social, y esta segunda parte, después de una pausa de trabajo de campo del año pasado por la misma pandemia, esperando que la pandemia se fuera, perdón, se interrumpió la conversa. No, no, está bien, no se Espérate, preocupe. déjame un segundito. Em, Me perdí, perdón. Me hablaba Bueno, del como contexto de le la decía, pandemia. claro, fue primero el estallido social, ¿no? Después la pausa de la pandemia, y ahora en plena pandemia el trabajo de campo ha sido situación, ha estado atravesado por situaciones excepcionales que por supuesto tienen implicancias los procesos que estoy estudiando, pero implicancias que a su vez amplifican cosas que probablemente en otras condiciones no habría visto de esa manera, ¿no? Como por ejemplo las redes de solidaridad que articulan a actores nacionales y migrantes frente a estas situaciones, o procesos de politización, ¿no? Que se han amplificado en el contexto del estallido, por ejemplo. Así que, bueno, en esas estoy por ahora. Muy, muy interesante lo que nos cuenta Fernanda. Y respecto a los hallazgos que usted pudiera decir hasta ahora, preliminares, ¿cuáles son lo que le ha sorprendido más, lo más relevante que usted ha descubierto hasta ahora? Eh, es muy difícil de hablar de hallazgos muy sistematizados y reflexionados en esta instancia, ¿no? Porque, bueno, el nivel de avance igual, bueno, es importante, pero aún me falta. He trabajado en Santiago y Antofagasta, en Quilicura estoy recién empezando, entonces, y el nivel de sistematización de los hallazgos aún está como en pañales, ¿no? Pero sí hay algunas impresiones que por ahí a lo mejor no son muy novedosas, pero creo que sí son significativas, ¿no? Una tiene que ver con estos procesos de politización, ¿no? Eh, la hipótesis, digamos, con la que partí, que fue creciendo, digamos, en el proceso de investigación, tiene que ver con eh, que esta, digamos, implicación de los migrantes en luchas que no son necesariamente luchas por los papeles, ¿no? Que eso es algo que distingue a estas luchas de otras que se han estado estudiando, por ejemplo, en el escenario europeo, que son las luchas de los sin papeles, digamos. El objetivo central de esas organizaciones es conseguir la regularización. Aquí, digamos, las luchas que yo he estado explorando, que también hay, digamos, organizaciones en Chile que tienen ese tipo de horizonte y de demandas, pero estas son organizaciones que apuntan a otros derechos, por ejemplo, sobre todo el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, por eso articulan actores nacionales y migrantes. Entonces, hay toda una discusión, digamos, de autores latinoamericanos que han estado estudiando estos procesos, Eduardo Domenech, Victoria Pericinotti, por ejemplo, en el caso argentino, ¿no? Que, bueno, cómo definir estas luchas, cómo caracterizarlas, bueno, todos estos procesos todas estas discusiones para delimitar conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Victoria Pericinotti, que explora este tipo de procesos en la Argentina, le llama luchas de migración, ¿no? Que no necesariamente tienen por objetivo, digamos, la regularización, o que sería una demanda específica de la población migrante, pero la situación migratoria y la condición de migrantes, la extranjeridad le da deja huellas, digamos, en ese tipo de luchas, le da sus tiempos, le da sus formas, ¿no? Y lo que he estado viendo, ¿no? Es como, bueno, lo que estoy explorando es cómo esta organización, estos procesos de politización nos están hablando de nuevas expresiones de ciudadanía y nuevas formas de política, que están muy vinculadas con esta extranjeridad, ¿no? Y que son parte de un proceso mayor, del que el estallido social en el caso chileno es una expresión muy clara, ¿no? No es nada nuevo esto que estoy diciendo, que hay nuevas que han estado construyéndose, ¿no? Desde hace varios años, nuevas formas de hacer y entender la política, nuevas prácticas políticas, ¿no? El feminismo también ha sido digamos,
un movimiento decisivo en esa construcción, y nuevas formas de entender y actuar la ciudadanía. Y lo que a mí me interesa explorar es qué especificidades tiene, digamos, esas nuevas formas de política y de construcción de la ciudadanía en el caso de la población migrante, que tiene justamente esta característica, ¿no? El hecho de ser considerados no ciudadanos. Entonces, cómo ese actuar como ciudadanos, a pesar de no ser reconocidos como tales, está transformando lo que se entiende por ciudadanía y las formas de hacer política, y cómo a su vez se ensamblan con estos otros movimientos y procesos, ¿no? Cómo se articulan también esas luchas. Entonces, bueno, eso es lo que estoy mirando, y las cosas en particular que me han llamado la atención son, por ejemplo, estos procesos de politización que aparecen en algunos dirigentes, sobre todo dirigentes. Lo digo a sabiendas que estoy usando la palabra de manera incorrecta para el diccionario, pero también como reivindicación por su lucha, ¿no? Cómo se van politizando, cómo ocurren estos procesos de politización, y digo politización en un sentido amplio, ¿no? No estoy pensando en politización como pertenencia a un partido político, ¿no? Sino como, bueno, como construcción de la política, como construcción de lo social, ¿no? Cómo se van, es como hay una serie se va recurriendo a herramientas que va ofreciendo la misma situación de precariedad muchas veces, o el encuentro con determinados actores nacionales, internacionales también, ¿no? De los que estas dirigentes van tomando un recurso, por ejemplo, ¿no? Para acceder a determinado beneficio tienen que participar de un curso de equidad de género que la institución del Estado que da ese beneficio las, entre comillas, obliga a tomar, ¿no? Y ahí se encuentran con todo un discurso de equidad de género, ¿no? Del que se hacen parte. Después participan en, no sé, en alguna organización de lucha por la vivienda que articula no solo organizaciones nacionales, sino también de otros países de América Latina, se generan encuentros, entonces se va construyendo ahí todo un discurso respecto del derecho a la vivienda y a la ciudad, en relación a una construcción o a un lugar de enunciación como poblador, y no como migrante, ¿no? Hay toda una dimensión, bueno, y cómo se va construyendo este discurso, ¿no? Político, a partir de todos estos recursos que van llegando también al territorio, sobre todo en los campamentos, ¿no? El trabajo territorial de organizaciones que va, pero obviamente que, bueno, y el encuentro con esos recursos, digamos, cómo influye, digamos, en la construcción, en el lugar de iniciación y de la politización de estos procesos. Y otro que tampoco es un hallazgo novedoso, pero que creo que lo importante es cómo estos procesos son muy semejantes en el caso de la Argentina también, que es con quien, digamos que, bueno, por razones más o menos obvias, que soy argentina y que trabajé por bastante tiempo también en Argentina en relación con los estudios migratorios, cómo ocurren procesos semejantes, ¿no? Al otro lado de la cordillera, en relación, por ejemplo, a las mujeres migrantes dirigentes, ¿no? Dirigentes sociales, ¿no? Y cómo hay ahí, digamos, un mandato de género, el del cuidado, que se colectiviza, ¿no? Y que se transforma en una acción social, digamos, que es el cuidado pero vuelto colectivo, ¿no? Bueno, y ahí esto es algo que está, digamos, una hipótesis que requiere mayor elaboración, pero me aparece como con un nivel de saturación importante en el terreno, el hecho de que muchas de estas mujeres que adquieren un rol muy protagónico en la dirigencia social, han experimentado situaciones de violencia de género en sus países de origen o en el país en el que están residiendo, ¿no? Y que también inciden en esas trayectorias de, digamos, de convertirse en dirigentes, ¿no? Eso es, digamos, lo que he estado explorando. Bueno, muy interesante la investigación, esperemos que llegue, como ya sabemos, ¿no? Va a llegar a un muy buen puerto, va a generar mucha producción y además mucho que hablar, porque es un tema que es
está muy vigente en Chile, y que además nos muestra algo que es muy importante, que finalmente cómo los temas que en principio se ven como solamente o exclusivamente de migrantes son temas que en realidad no lo son, ¿no? Que de alguna manera nos hablan y nos abren de alguna manera a los nacionales, ¿no?, de este país. Estos temas que son tan importantes como es la ciudad, como es finalmente la vivienda. Entonces es muy, muy interesante, y cómo finalmente también es un microcosmos, ¿no?, que finalmente se expresa a nivel nacional con estas nuevas formas de construcción de la política. Bueno, así que ya se nos acabó el tiempo, así que está vale. muy felices de contar con sus palabras, bien, y con esta entrevista, así que le damos las gracias, y bueno, tendremos ojalá en el futuro la ocasión de nuevamente conversar sobre el tema. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, y un saludo afectuoso al otro lado de la cordillera. Desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones, Migrantes y el doctor Marcos Andrade presentaron Migración Conciencia.